en la gracia divina, porque Él es bueno, estoy delante de ustedes con gratitud y profundo amor que Él me permite tener por su obra santa aquí en Guatemala. Puedo ver en su palabra señales de bendición a pesar de las circunstancias terribles que el mundo está atravesando. Y estoy convencido que Él tiene un plan precioso para Guatemala y para cada hombre y mujer que habita el planeta Tierra, a pesar de que estamos en tiempos de crisis y en una pandemia que no habíamos vivido nunca, al menos quien les habla, en la forma que Dios nos ha permitido experimentarla. He estado durante los días miércoles predicando una serie que espero que le bendiga. Será la segunda parte la que hoy voy a exponer. La serie se basa en una campaña que Dios decidió que en el último periodo del año 2019 lanzáramos bajo su dirección. Al morir, ¿a dónde irá su alma? Lejos estábamos de entender, de saber que el mesh, así se llama lo que va detrás en el vidrio trasero de un carro, que dice, al morir, ¿a dónde irá su alma? En la Biblia está la respuesta. Tendría de pronto importancia para aquel que lo vea en estos tiempos de COVID-19. Y como ven, hay más que gracia, hay misericordia para Guatemala. Lo digo porque he notado a personas que se quedan pensando al ver lo que dicen los vehículos, que aún en la iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, se mantienen allí puesto el mensaje. Mira, y piensan al morir, ¿a dónde irá su alma por si Dios llegase a llamarlos? Permítanme comenzar con ponerles el tema de la prédica del día de hoy. Segunda parte de la serie, al morir, ¿a dónde irá su alma? Cuando estamos hablando de este mensaje, tuve tiempo para orar y reflexionar y meditar y recordar lo que ha significado tanta persona fallecida como consecuencia del COVID-19. Permítanme darles un dato que hoy, en Prensa Libre, exactamente salida esta mañana y llegada a mi hogar en las primeras horas, dice en la página 2, en el mundo hay 2.561.915 infectados y muertos o fallecidos 177.200 y recuperados 679.819. La cifra que más impacta es la de los fallecidos. Si nos vamos por un momento a recordar lo que sucedió en Guayaquil, en Guayas, un municipio, y en algunos otros nombres de esos municipios que están en el precioso Guayaquil, 2.600.000 habitantes, una ciudad costera, una ciudad hermosa, como el lugar donde se mueve la economía del Ecuador. Si recordamos lo que sucedió hace apenas unas semanas, nos damos cuenta de lo terrible que ha sido para aquellos guayaquileños tener a sus seres queridos dentro de sus casas, ya fallecidos por un día, por 2 días,
por 3 días y hasta 5 días ocurrió con una familia cuyo cadáver no recogían las autoridades de aquel lugar. Se dio que en la calle se ponían los restos de sus seres queridos, esperando que alguien recogiera los cadáveres para poderlos llevar a un cementerio y sepultarlos. Se dio la tragedia que vi a través de una noticia de YouTube de un cadáver que estaba siendo quemado para evitar un contagio por la putrefacción del mismo. Todos esos muertos que nos hemos acostumbrado a escuchar, muertos, fueron personas que tuvieron amor por sus familias, amor por sus ideales y trabajaron en pro de los que amaban, en pro de su nación. La expresión muertos los reduce a algo que me impresiona. Por ejemplo, si hablamos de que es un cuerpo fallecido, en la isla de Hart, cerca de Manhattan, en Nueva York, se ha hecho un cementerio de tipo múltiple, una fosa común para muchos cadáveres que no reclamaron sus seres queridos después de 14 días. Y en cajas que son parecidas una con otra, ahí hacen personas que antes fueron los que amaron y quisieron a sus padres y a sus madres, a sus esposas o esposos, a sus hijos o a sus hijas. Pero ahora son solo cuerpos sin alma. Y aquí surge la pregunta, al morir, ¿a dónde fueron sus almas? Es una pregunta profunda, porque le estoy hablando a personas que aman, que sienten, que se duelen, que tienen ideales, que tienen propósitos, que tienen proyectos, que están buscando el bien para la gloria del Señor Jesucristo y también para la gloria de todo lo que significa su reino en Guatemala. Los muertos solo son cuerpos sin alma. Pero la pregunta es, si puedo pensar que en Guayaquil los sepultaron finalmente en donde haya sido, en Nueva York, en esa isla de Hart, donde está actualmente una fosa común, y en Italia, y no quiero mencionar más países, esos cuerpos tuvieron un alma. Y esa es la razón de por qué tenemos que meditar un poco. ¿Quiénes fueron ellos? No importan sus nombres. Lo que importan es que Dios los creó. Dios los hizo personas. Y déjeme ponerle un ejemplo en una Biblia que he estado estudiando en estos días. No voy a citar todavía la base de la predicación de hoy, que sería Lucas. No lo haré. Voy a reflexionar primero con usted lo que dice el salmista en el Salmo 8 y versículo 3. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, oh Dios, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo de hombre para que lo visites.
Lo has hecho un poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria y de esplendor. Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Ovejas y vacas, todo ello y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Pueden dimensionar lo que un ser humano es para Dios? Cuando el salmista expresa, ¿qué es el hombre para que de él tengas misericordia? Es la corona de su creación. Es la máxima expresión de su propósito para haber creado este mundo temporal en el que vivimos. Hizo todo cuanto existe, pero la suma expresión de su grandeza como creador de todo es el hombre. Y cuando estaba orando y reflexionando en el ejemplo que le he puesto del dolor que tuve que revivir en mi memoria, dice el libro de Job, el más antiguo de su Biblia, estas palabras, hablando de cada uno de los 177,200 muertos que lleva esa pandemia de COVID-19 ya en su cuenta. El que me hizo a mí en el vientre, ¿no lo hizo también a él? ¿No nos formó uno mismo en la matriz? No son cifras, no son muertos, son creación de Dios, criaturas de Dios. El cuerpo es donde el alma, que es inmortal, habita con el espíritu que Dios le dio de vida, conforme a su imagen y semejanza. Pero cuando sale el alma, todo lo que queda es el cuerpo, que en poco tiempo, después de que el alma sale, es corrompido. Cuando usted ve lo que Dios ve en cada criatura que Él hizo y formó en el vientre de su madre, debe saber que hay dolor en el Creador de todas las cosas. Pero Él ha permitido lo que estamos viendo y hay un propósito. Y todos los seres humanos en la faz de la tierra hemos descubierto nuestra impotencia. Hemos descubierto que sin Él no somos nada, que separados de Él nada podemos hacer, como dice el texto sagrado. Y esta verdad es para engrandecer su nombre, porque el Señor a toda la humanidad ama, pero la humanidad lo ama a Él. Amamos realmente a Dios, al único Dios verdadero, no ídolos, no diferentes dioses con D minúscula, al único Dios verdadero. Puedo encontrar que dice en Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo. El aliento del Todopoderoso me da vida. Así es que cuando me remonto a la situación histórica que acabamos de vivir y aún estamos viviendo, veo a Dios amando a sus criaturas
y teniendo de todos nosotros misericordia para que no nos vayamos, esas almas, a la muerte eterna. Al final, la vida y la muerte son de Dios. Él envió a un Salvador al mundo, a uno solo, y su nombre es Jesucristo. Es mi ruego, Señor, que cuando la gente estaba viéndose afectada, viéndose contagiada, sabiendo que había una probabilidad de muerte muy cercana, hayan invocado el nombre de Jesucristo. Y conforme lo que dice Romanos capítulo 10, el que invocare el nombre de Jesús, el nombre del Señor, será salvo. Esa ha sido la fe, la verdadera creencia que me puede producir la esperanza de que todos hayan oído hablar de Jesucristo y en última instancia hayan clamado perdón por mis pecados. Y el Señor, al que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. La vida que tenemos en el cuerpo le pertenece a Dios. Él nos dio la vida, ya lo leímos en Job. Él nos creó, ya lo leímos en el libro de los Salmos. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículos 4 al 5, si es que podemos poner el texto en pantalla, porque estamos trabajando de una manera de varias personas que están transmitiendo este programa, veríamos más poderosamente lo que voy a leer en Lucas, que puede ser de mucha bendición para todos y nos hará meditar. Dice Lucas capítulo 12 y versículo 4: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Lo primero que tenemos que ver es que Jesucristo está hablando y está diciendo a una multitud: no temáis a los que matan el cuerpo. Pueden ser enfermedades, pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hombres, asesinos, pueden ser accidentes, situaciones que matan al cuerpo. El alma sale. No temáis. No temáis. No. Es Jesús hablando. Y si Él lo está diciendo, ¿por qué lo dice? Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿cuál es tu principal preocupación en la vida? Le va a responder: morir. Es lo que más le temo, a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque no tiene idea de a dónde va. Porque reconoce que es pecador. Porque sabe que Él por sí mismo no puede perdonar, de ninguna manera lavar, limpiar los pecados que ha cometido. Y la Escritura Sagrada dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús nos trae esperanza. Voy a repetirle el versículo 4 para meterme en el sentido divino de la esperanza del versículo 5. El 4 dice: Jesús les habla: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Qué interesante que Jesús nos diga
que el cuerpo es parte de algo más. Nada más que el cuerpo es el templo vivo de un alma viviente. Y ahora usted escuche el versículo 5. Jesús hablando de nuevo, pero os enseñaré a quién debéis temer. Hay algo que sí debemos temer, pero no a que nos quiten la vida o las infecciones o las situaciones cualquiera que sean. ¿Por qué? Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Para Jesucristo, el enseñarnos esta verdad es darnos un aliciente de esperanza, de vida eterna, de salvación, de partir cuando el alma sale del cuerpo al paraíso, de irnos a donde están aquellos que fueron creyentes en un Dios verdadero y en un Salvador del mundo, en Jesucristo. Esta frase, que es preciosa, la comprendemos más cuando nos dice Jesucristo que precisamente Él vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Todos los hombres estamos, ya lo expliqué, destituidos de la gloria de Dios, pero solo hay uno que tiene el poder para echar en el infierno, y ese es el Dios que nos dio la vida, el creador de todo cuanto existe, el que decide salvar a través de Jesucristo al más vil pecador, el que perdona nuestras iniquidades, el que saca del hoyo al hombre que le pide clemencia y favor y perdón. Cuando usted oye eso, va a realizar que comprendiendo más por qué es que vino Él a este mundo. Porque Jesucristo vino a salvar el alma, el cuerpo y el espíritu cuando un día resuciten los muertos que han muerto en Él. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el texto dice así: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pueden notar entonces que el alma va al cielo, al paraíso. El cuerpo queda dormido en el cementerio. Donde quiera que sea el país donde tengamos víctimas, incluyendo a Guatemala, pero un día saldrá en cuerpo, alma y espíritu glorificado el que falleció. No así el que está en el infierno. El que está en el infierno tendrá que esperar 1000 años después de que salgan los que creyeron en Cristo nuestro Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, todo ser viviente que haya existido en la faz de la tierra, que no tuvo a Cristo como su Salvador, que pudo rechazarlo, porque no quiso recibirlo, también resucitará. Y su resurrección será 1000 años después de que estemos con Cristo, los que estamos en Cristo, sirviéndole a Él en esta tierra, como Él nos permita servirle en su gran bondad de amor. La preocupación de Jesucristo es tan grande que Él vino a morir por usted. Él vino a tomar su lugar por usted. Él vino a salvar lo que se había perdido. La humanidad entera, por el pecado original, se perdió. Y en el texto de Mateo 18:11,
dice Jesús, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es tan maravilloso, Señor, comprender que tú viniste a este mundo para salvarnos a todos, pero necesitamos creer que tú eres el único Salvador y pedirte el perdón de nuestros pecados, y tú nos perdonarás. Y cuando morimos, el alma que deja un cuerpo que pronto será corrompido, ya estará en el paraíso con Dios. Nos salvó el que vino a salvar lo que se había perdido. El evangelio que se predica en Italia, el evangelio que se predica en Alemania, el evangelio que se predica en los Estados Unidos, el evangelio que se predica en el Ecuador, el evangelio que se predica en Guatemala, es el mismo. Todos tenemos que morir. El alma tiene que salir del cuerpo. Pero la pregunta es, dice Jesús que debemos de temer a aquel que tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Mientras que cuando estamos en Cristo, dice la Escritura Sagrada, y lo dice con tanta gratitud, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Notaron cómo cambia? Si yo tengo a Cristo, voy al cielo. Si yo tengo a Cristo, voy con Dios. Si yo tengo a Cristo, voy al paraíso. Si tengo a Cristo, soy inmortal por su gracia divina en el tercer cielo. Pero si no lo tengo, Dios dice en su palabra que Él me puede echar en el infierno. En un tiempo como el que vivimos, donde es impredecible lo que va a pasar, es bueno entender todos qué dice Dios en su palabra. Ninguna palabra que estoy diciendo está fuera de la Escritura Sagrada. Y puede parecerle fuerte, pero le hago una pregunta. ¿Qué prefiere? ¿Entender lo que realmente Dios ha dicho o ignorarlo y no saberlo? Y cuando llegue la verdad de que un día moriremos, no por el COVID-19, por cualquier causa, nadie le hubiese dicho que necesita un Salvador para el perdón de sus pecados y que su nombre es Jesucristo. ¿Preferiría eso? Yo sé que no. Yo sé que no. Y mi misión como pastor no es filosofar, no es, decirle, todo estará bien. No es verdad. Es decirle que usted, por los siglos de los siglos, estará bien si Dios lo recibe en el cielo mismo. Y solamente hay una forma de llegar al cielo, y es siendo limpios de nuestros pecados, perdonados de nuestra maldad. Y es Cristo el único que por la sangre que derramó en la cruz del Calvario nos puede salvar. Permítame ampliarle.
Cuando el alma abandona el cuerpo en el que habita, Dios estableció dos posibles destinos para esa alma: el cielo o el infierno. Cualquier Biblia le dice lo mismo. Es solo mientras el alma se encuentra en el cuerpo que puede recibir la salvación que Dios le ofrece a través de Jesucristo. Una vez que el alma abandona el cuerpo, no es posible cambiar el destino que tendrá por la eternidad. Eso dice la Biblia. Job, desde la antigüedad, conocía esta realidad y en varias ocasiones se refirió a ella. Voy a ponerle un texto que le va a bendecir, que no es el mismo que mencioné en la introducción. Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Solo hay una opción: creerlo. Ignorarlo no cambia la verdad. No vivimos porque queremos. Vivimos porque en su mano del Dios omnipotente, creador de cuanto existe, está el alma de todo viviente. Y el hálito, el aliento de todo el género humano. 7.700 millones de personas que habitan este planeta. Es Dios quien nos da la vida y es Dios quien puede quitarla. Nunca debemos de temer la forma en que vamos a morir. ¿Qué importancia tiene? Ahora se puede llamar un cáncer, se puede llamar un accidente, se puede llamar COVID-19, se puede llamar cualquier nombre que le ponga. Lo que cuenta es entender que el alma está siendo llamada al cielo, llamada a defender la palabra del Dios viviente de generación en generación y de eternidad en eternidad, porque por esta palabra miles han dado su vida para que otros vayan al cielo, aunque no sean comprendidos. Dice Job 27, 3 al 4, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Job amaba a Dios, le temía a Dios. Él no quería que mientras tuviese vida en su cuerpo temporal fuera inicuo, fuera un hombre pecador, fuera un hombre que fuese falto de temor de Dios. Y Dios le concedió lo que le pidió. Conoce la historia de Job. Y estas palabras son muy bendecidoras, ejemplares para todos nosotros, para que vivamos una vida agradable a Él. Aunque nuestras almas, hermanos benditos,
son inmortales. Es importante recordar que no somos eternos, a la manera en que Dios lo es. Déjeme explicarle. Dios es eterno y cuando nos crea, nos hace inmortales y vivimos con su eternidad. Pero en la eternidad de Él solamente nos vamos sumando por la inmortalidad que nos da, viviendo la eternidad. Pero el único ser eterno ha sido el Dios eterno y omnipotente. Y lo que nos da es vida eterna. Con Él, cuando después de habernos creado, nos hace partícipes de esa eternidad. Dios siempre ha buscado el bien de los hombres. Y el pecado del hombre es el causante de tantos males que hemos vivido y seguimos viviendo. El punto número 1 de esta serie que estamos llevando a cabo. Usted es un alma viviente en un cuerpo mortal. Sin duda usted es inmortal. Esto lo dice Dios claramente en su Santa Biblia. Y no hay ninguna excepción en cualquier ser humano. La pregunta es, ¿dónde pasaremos la eternidad como inmortales que somos después de que Dios nos creó? Y esa es la gran bendita palabra del Evangelio. Él vino a perdonar pecados y a salvar lo que se había perdido. Desde la persona más sabia hasta la más humilde, tiene la intuición de que es un alma viviente que seguirá existiendo por la eternidad, después de que su cuerpo físico haya muerto. Pero la mayoría no saben a dónde van. Debido a que no están seguros de a dónde irán sus almas, solo perciben que hay algún otro lugar que les está preparado después de la muerte. Esta incertidumbre produce ansiedad y temor y miedo en la mayoría de las personas que no son salvas. Y su agonía angustiosa antes de morir evidencia su noción, su percepción de la inmortalidad que Dios les dotó a cada alma humana. He visto algunas personas cuando están por partir del cuerpo, algunas almas que no quieren salir del cuerpo. He visto agonía angustiosa, he visto terribles escenas de personas que temen morir. Y he visto en contraposición a personas que dicen: estoy listo. Toma mi alma, Señor, y llévame contigo. ¿Cuál es la diferencia? Esta persona confió en que sus pecados le fueron perdonados. La otra no sabe qué va a pasar, no sabe a dónde va. Ve el poder que tiene el Evangelio, porque no hay ninguna diferencia entre esta persona que es pecadora y esta otra que también lo fue y sigue siendo pecadora. La diferencia es que Cristo le perdonó sus pecados, le salvó y está en proceso de santificación mientras tiene vida. Pero el otro sigue cargando con la culpa de sus pecados. Los pecadores no entran al cielo. Solo entran al cielo los perdonados de sus pecados, lavados por la sangre de Jesucristo.
no se acordará Dios de lo que hicieron. Dice el texto sagrado, y entrarán. En la Sagrada Escritura, al rey Salomón, el Espíritu Santo le reveló que aunque no alcanzan los hombres a comprender su condición de inmortalidad, sí la presienten. Y debido a que ellos le mostraron a través de la experiencia del hombre más sabio que ha existido en el Antiguo Testamento, podemos ver que le dio una palabra que quedó por los siglos de los siglos. Y está en Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 11. Mire la profundidad de la revelación que tiene Salomón y cómo escribe en Eclesiastés estas palabras. Hablando de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, desde el comienzo de los tiempos, cuando creó al ser humano, hasta el final de los tiempos. En cada hombre hay un sentimiento de eternidad. Y esa es la respuesta a aquellos que andan buscando. ¿Dónde está la seguridad que yo necesito para el perdón de mis pecados? ¿Cómo hago para tenerle ningún temor? No tenerle temor, no temer a lo indefectible, a lo que siempre se cumplirá. Y es que voy a morir. Y la respuesta está, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nombre de aquel que dio el Padre es Jesucristo. Una vez que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ese temor a la muerte por los mismos pecados que hemos cometido ya no existe, porque fueron lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Mis hermanos lindos, esta serie, que durante el tiempo en que la establecimos en la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, de acuerdo con el turno de los días miércoles o en el Hotel Camino Real, que ahora sería el Intercontinental, lo hicimos con tanto amor y en tantas veces predicamos sobre el tema, que hubo una persona que me dijo: yo le tenía miedo a la muerte, hermano pastor, pero después de esta serie ya no le tengo miedo, porque ahora sé a dónde voy. Es mi deseo más profundo que, tocando un tema tan sensible en el momento en que vivimos en Guatemala y en la faz de la tierra, pueda haber en alguien, usted, un sentimiento de gratitud tan profundo que le haga creer lo que Dios ha dicho: tus pecados te son perdonados. Y eso solo se logra
cuando Jesucristo es reconocido como el que vino a este mundo siendo Dios. Se hizo hombre, nació en Belén de Judea, de una virgen llamada María, para un solo propósito en toda su vida, que a los 33 años y medio muriera en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Por tanto, todos aquellos que en Él creemos, hemos sido perdonados y limpiados de toda maldad, al confesarlo como nuestro único y suficiente Salvador, y al declarar que Él resucitó al tercer día, y está vivo, y está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Él es el Señor de nuestra vida, y también nuestro único y suficiente Salvador. El tiempo ha transcurrido y la última cita que le podía dar es la que está escrita. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es Jesucristo. Él vino a este mundo a perdonar los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Termino diciendo, al morir, ¿a dónde irá su alma? Le amo y le bendigo